clase. Ok, bienvenido Armando. Tiempo sin verte, Armando. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Casi que no te conozco, casi que no te reconozco, hombre. Estás por ahí perdido. Bueno, bienvenidos todos. Le pido al ser interno, al Dios interno de cada uno de ustedes, que me dé el sostén, me dé la sabiduría, me dé la luz para que yo pueda retornarle a cada uno de ustedes lo que cada uno necesita escuchar y lo que cada uno necesita recordar. Gracias, seres internos, por estar aquí hoy, asesorándonos, guiándonos y empujándonos y presionándonos para que despertemos. Muy bien, empezamos. Nosotros vamos a tratar hoy dos temas o dos leyes. Vamos a recordar dos leyes muy importantes que son de las 48 leyes que rigen el plano físico. Acuérdense que cada nivel de conciencia tiene sus propias leyes. A medida que tú vas subiendo en los diferentes niveles de conciencia o planos dimensionales, hay menos leyes. Pero aquí abajo, en nuestro nivel tridimensional, aquí donde tenemos estos cuerpos físicos, aquí nos regimos por 48 leyes. Y estas 48 leyes, la idea es que vamos a ir viéndolas a lo largo del curso. Hay mucho que entender sobre cómo funciona la realidad. Y puede que algunas de esas 48 leyes se dejen para que ustedes las reciban en recuerdos o en clases más avanzadas. Tal vez esto es algo nuevo para algunos, otros ya lo sabían. Este curso va a durar un poco menos de un año. Hacia noviembre ya estaremos terminando nuestro curso. Cuando hayamos terminado nuestro curso, ustedes ya tienen un entendimiento de qué es lo que están haciendo en el planeta, para dónde vienen, de dónde vienen y para dónde van. De las 48 leyes habrán entendido la mitad. Y la otra mitad las van a entender en una etapa más avanzada porque quienes decidan irse a la práctica, no quedarse en la teoría, sino irse a la práctica de lo que aprenden acá, tendrán la oportunidad de empezar a contactarse ya ahora sí con el verdadero maestro, que es el ser interior. El ser interior de cada uno de ustedes, si ustedes ya aprenden las técnicas para comunicarse con él o con ella, van a empezar a recibir la información que continúa más allá de este curso. Y esa es la gracia. La gracia no es darles todo aquí masticado. La gracia es que ustedes, con su propio esfuerzo, traseguen, caminen hacia un nivel más profundo y allá se enteren de las cosas que aquí no alcancen a enterarse. Y más adelante incluso viene una etapa en la que vuelven a encontrarse con un instructor físico, como pasa en este momento, pero esa vez ya será una práctica avanzada. Y eso lo determina el gobierno planetario y eso lo determina su Dios interior, dependiendo de qué tipo de práctica, avance y disciplina le hayan colocado ustedes a esto. Toda persona que empieza el camino del despertar comienza con una persona que físicamente le da los primeros pasos. En este caso soy yo, su recordador. Después, la comunicación con el ser interno, que es el maestro interno que les guía. Y después viene práctica en un nivel más avanzado con personas nuevamente físicas. ¿Listo? Genial, ¿no? Esto estaba más pensado y más planeado de lo que uno se imagina. Uno creía que llegaba a estos cursos por azar y se entera de 4 chismes. No, esto está bien organizado, pero la continuidad depende de ustedes. Cada uno de ustedes va a tener una continuidad en esto si demuestran que la merecen. Bueno, amigos, las 48 leyes. Ah, por aquí hay una persona más solicitando entrar. Ajá, ahí la ingreso. Catalina, bienvenida. Listo. Ah, también llegó Ana María, vea, todavía nos está llegando clientela. Muy bien. Listo, amigos. Entonces, las dos leyes de las 48 que vamos a ver hoy se llaman retorno y recurrencia. Ambas empiezan por re, casualmente. Retorno y recurrencia. Vamos a empezar entonces por la ley del retorno. Re es repetir. Y torno, si ustedes conocen una herramienta que se utiliza en metalmecánica, que se utiliza en carpintería, hay una herramienta llamada torno. Es una herramienta que gira, colocas un objeto, lo hace girar y tú lo puedes moldear y trabajar. El torno es finalmente una palabra, más allá que la herramienta, es una palabra que se refiere a girar. Y re es repetir, entonces retorno es cuando tú repites un giro. ¿Cómo es eso de que hay una ley que nos obliga a girar repetidamente? Pues si ustedes se dan cuenta,
esto se cumple para todos los seres, no solo para los seres humanos. Por ejemplo, hay unos seres más grandes que nosotros, que son los planetas. Los planetas tienen que ir y darle la vuelta al Sol y repetidamente girar alrededor del Sol, ¿verdad? El Sol a su vez, o sea, todo el sistema solar a su vez, está girando alrededor del Sol central de la galaxia y nosotros como sistema solar estamos viajando allá por la Vía Láctea y le damos vueltas a la galaxia y eso es un proceso larguísimo, eso tarda mucho. Y aquí, a menor escala, nosotros tenemos que vernos obligados a regresar a vivir en cuerpos físicos. Entonces, puede que tú termines tu vida de la forma natural o puede que no termines una vida de la forma natural porque hubo un accidente, tuviste que fallecer antes o decidiste terminar por tus propios medios con tu vida. Entonces, bien o mal, hay una ley que va a obligarte a regresar porque si no existiera esa ley, con lo pesado que es vivir en este mundo, con lo complicado que es estar aquí, pues mucha gente diría, yo ya no quiero regresar, yo aquí ya no vuelvo. Pero resulta que cuando entramos aquí por primera vez a esta escuela, hace tanto tiempo, nosotros firmamos un contrato donde nos comprometíamos a cumplir con la asistencia del curso y nos comprometíamos a venir a todas las sesiones. Entonces, por eso hay una ley que abarca esto, que cuida esto y nos obliga a retornar. Entonces se llama retorno, es la palabra técnica, para cada vez que tú quieres regresar, o perdón, o tienes que regresar de nuevo aquí a una manifestación en un cuerpo nuevo, en una familia nueva. ¿Vale? Eso es un retorno. Analicemos un poquito, aunque la mayoría de esto ya lo vimos en clases pasadas, analicemos un poquito cómo es esto del retorno. Resulta que fallezco en una vida anterior y al fallecer me despiertan la conciencia que yo tenga libre. Si solo tengo libre un 3%, pues 3% me despertarán. Si trabajé un poquito más y desperté 5, 10, 15% de conciencia, ok, esa será la que me despertarán. Con esa conciencia despierta yo tengo la capacidad de estar atento y realmente presente al momento de mis 3 juicios. ¿Se acuerdan que son 3 juicios los que nos hacen cuando fallecemos en cada una de las vidas que hemos perdido? Cuando se hacen esos juicios, allí los seres superiores que están al frente del juicio, estos maestros, estas maestras, ellos tienen la capacidad de conciencia de cuadrar todo de acuerdo a nuestro merecimiento, de acuerdo a lo que hemos hecho o dejado de hacer para nuestra siguiente existencia, para nuestro siguiente retorno. Entonces, de una vez se cuadra el destino y para tu siguiente retorno ya llegas con algo que se llama el destino, donde ya viene trazadito todo. Todo viene escrito, todo viene trazado y allí entonces tú vas a vivir una nueva vida en la que las cosas van a suceder de acuerdo a una planeación. Ya se sabe en ese destino cuándo tienes que nacer, cuándo tienes que morir, pero antes de que suceda el nacimiento, o sea, después de que terminan los juicios, tú vas a ir a una zona que se conoce como el limbo. Eso si es que tienes permiso de retornar, pero si ya no hay permiso de retornar, porque ya se acabaron las 108 existencias, que es el límite que se le da a los seres humanos en este planeta, bueno, y en todos los planetas, para ser sinceros, entonces allí te ves en la obligación de retornar a un ciclo mayor, que dentro del gran ciclo que conocemos como rueda del samsara, allá hay una necesidad de retornar a involución. Y en involución es cuando tenemos que ir a deshacer obligatoriamente el ego. Acuérdense que aquí, mientras estamos con vida en estos cuerpos humanos, dentro de las 108 existencias, se nos permite eliminar el ego voluntariamente para ascender a niveles superiores de conciencia. Pero si no quisiste hacerlo, por más que se te presionó, se te ayudó, se te dieron pistas, tienes que regresar o retornar a involución en donde destruirás tu ego de una forma obligada, pero ya no hay ningún mérito. No te va a permitir llegar a niveles superiores de conciencia porque cuando tuviste la oportunidad no lo quisiste. Allá se destruye el ego y viene todo el proceso que vimos en la clase de giro de rueda del samsara. Ok.
Entonces, ¿qué pasa cuando por fin logro retornar? Porque aún tengo merecimiento a una vida más. ¿Qué pasa cuando retorno de nuevo aquí a un nuevo cuerpo? Resulta que cuando tú estás en los preparativos para tu nueva vida, tú has elegido familia, dependiendo qué tanto merecimiento tengas para elegir. Algunas personas tienen el merecimiento para elegir entre dos familias, entre tres, entre cuatro. A veces no hay merecimiento y nos toca la que nos asignen, porque de pronto, dependiendo de lo que hayamos hecho, del karma que tengamos encima, todo se analiza, todo se pesa y todo es analizado por mentes superiores que en ningún momento van a cometer ninguna injusticia. Todo sale bien. En medio de todo, todo sale bien. Así no me gusta la familia que tengo. Hay que recordar que muy probablemente yo la elegí. Yo me comprometí. Entonces viene el momento en el que ya incluso veo el momento, porque todos tenemos que estar presentes y verlo, el momento en el que nuestros padres incluso nos conciben, porque nosotros tenemos que influenciar ese momento. Puede que nuestros padres, como una pareja, hayan tenido múltiples encuentros, pero el encuentro en el que se da nuestra concepción es un encuentro en el que nosotros hemos creado una influencia astral sobre nuestros padres para provocar que suceda en el momento en que debe suceder porque no se altere nuestra programación. Necesitamos que suceda en el momento en que tiene que suceder. Y esa tarea nos toca a nosotros, de darles esa influencia astral. Bueno, al final, cuando ya se dio la concepción y finalmente entra a generarse nuestro nuevo cuerpo dentro del vientre de nuestra mamita, pues ahí ya es permitido que nosotros salgamos de esa región en la que nos encontramos y nos dirigimos entonces hacia donde nuestra mamá. Pero no podemos entrar a nuestro cuerpo, a pesar de que el cuerpo ya está en construcción, no podemos entrar a nuestro cuerpo dentro del vientre de la mamá, porque hay una ley que dice que en un templo solo puede haber un Dios. Y el templo de nuestra madre está ocupado por su divinidad, por su conciencia. No podemos entrar en el cuerpo de nuestra madre, sino que nos situamos en esta región, acá en su pecho. Las almas se sitúan en una zona que está aquí en el pecho, externamente, junto al corazón. Externamente junto al corazón. Es un principio, tú vas a ver, si algún día controlas el desdoblamiento astral, te vas a dar cuenta que encuentras que las mamitas embarazadas tienen una luz muy fuerte aquí en el pecho, en la parte externa, porque ahí está el alma que pertenece al cuerpito que se está gestando por dentro. Está aquí. Y esa alma no solo está ahí por presencia, esa alma está ahí trabajando, protegiendo a la mamita, produciéndole diferentes cosas, como por ejemplo ganas de comer ciertas cosas de las que las mamitas aquí, los papitos aquí que ya tienen hijos, las personas que ya tienen hijos saben que de pronto dan ansias, ¿verdad? Dan ganas de comer ciertas cosas e incluso a los papás nos sucede. Entonces, esa entidad, esa alma está protegiendo a la mamá. La protege de muchas cosas. Bueno, no puede protegerla de todo porque existe la ley del karma por encima, pero protege prácticamente todo lo que puede. Y cuando llega el momento del nacimiento de ese cuerpo, entonces al nacer el bebé y tomar su primer soplo de aire, en ese momento ingresa el alma. Con el primer soplo de aire, ahí se da el primer soplo de manifestación del alma dentro de ese nuevo cuerpo. Lo que no significa, ojo, no significa que el cuerpo dentro de la mamá no sea una entidad viviente. Cumple todas las leyes de ser una entidad viviente. Tiene los átomos simientes, tiene el átomo de la Madre Divina, tiene el átomo del Padre Divino, tiene un intercesor elemental que está construyendo junto con muchísimos elementales el cuerpo del bebé. En fin, ahí hay toda una entidad viviente que cumple todas las normas de la divinidad, pero el alma simplemente tiene que esperar afuera, conectada por el cordón de plata. El alma que está afuera en el pecho de la mamá, sí está conectada al cuerpo del bebé por el cordón de plata, porque eso sucedió desde el instante de la concepción. Cuando se da la concepción, viene un ángel que se conocen como los ángeles de la vida, son los que conectan el cordón de plata del alma al cuerpo y lo conectan a un par de células, que son las células iniciales.
Y al morir viene el ángel de la muerte, que es el que desconecta el cordón de plata del cuerpo que ya falleció. ¿Mm? Entonces, todo está muy bien regulado, todo está muy bien ordenado. Bueno, eso es el retorno. Ahora hay una cosa muy importante de la que ustedes tienen que enterarse, y es que no es lo mismo retorno que reencarnación. Normalmente cuando uno se mete con estos estudios, y ustedes cuando se pusieron a leer de estas cosas antes de que nos conociéramos, o asistieron a cursos, o leyeron libros, o comprendieron todos estos principios allá por su cuenta, a ustedes por todas partes les dijeron, les nombraron el término reencarnación, ¿verdad? El término reencarnación es muy comúnmente usado. Lo utilizamos como si fuera el retorno, pero como estamos en un curso donde escudriñamos bien a fondo los conceptos, vamos a ser muy claros. Resulta que retorno y reencarnación son cosas diferentes. El retorno es una reencarnación obligada, donde tengo que volver, porque es una ley mecánica con la que yo acepté venir a esta escuela. Mientras que reencarnación, óigase bien, la reencarnación es un retorno voluntario. Es decir, que la mayoría de nosotros no reencarnamos porque es algo voluntario. ¿Y cómo se puede llegar al punto de reencarnar voluntariamente? Ah, eso es cuando tú ya has liberado conciencia atrapada, has hecho todos los trabajos que hay que hacer y has llegado nada menos que al 99% de conciencia expandida. Cuando tú ya estás en el 99% de conciencia expandida, ahí tienes derecho a, si tu cuerpo ya por alguna razón no es el adecuado para seguir, tú tienes derecho a reencarnar, lo haces voluntariamente, en una familia que tú escoges ya en todo el planeta. Imagínate, ya no te toca escoger dos o tres, ya escoges en todo el planeta. Normalmente las personas con ese nivel de conciencia reencarnan en familias que ya tienen el conocimiento y tienen algunas iniciaciones para que su proceso se pueda dar sin interrupciones. Y esas familias saben quién va a venir. Y cuando reencarna esta persona, normalmente lo hace ya con un nivel muy elevado de conciencia. Entonces, fíjense ustedes qué pasa. Cuando todos nosotros retornamos en este cuerpo, allá cuando fuimos unos bebés recién nacidos, teníamos la conciencia despierta. No importa si tenías un 15 de conciencia, un 10 de conciencia o el 3 que tenemos todos, tenías tu conciencia despierta. Cuando tú retornaste y eras un bebé recién nacido, tú recordabas todas tus vidas pasadas. Tú entendías claramente quiénes y por qué eran esos papás y esa familia. Tú entendías toda la realidad que te rodeaba, pero eras un bebé y no podías hablar, ¿verdad? No podías expresarte. Y muchas de las cosas que veías te hacían llorar. Los bebés, para que ustedes lo sepan, no solo lloran porque tengan hambre o una necesidad. Los bebés muchas veces lloran porque están viendo la situación que está a su alrededor. Eso nos pasa a todos. Y resulta que cuando va pasando el tiempo, la conciencia se va durmiendo, 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 hasta que el niño ya está con yoes que se manifiestan o programaciones del ego que se manifiestan o conciencia dormida que se manifiesta. Y ya es una persona normal, normal de la sociedad. ¿Sí? Eso nos pasó a todos. ¿Qué pasa con una persona que tiene 99% de conciencia, que ya es una maestra, ya es un maestro, aunque no se haya realizado, no está en el 100, está en el 99? Uno diría, pero del 99 al 100 solo hay un punto, ¿verdad? Más adelante veremos en una de nuestras clases, cuando analicemos bien lo de las 3 etapas de trabajo espiritual, veremos que en primera montaña las personas con las 7 iniciaciones solares llegan al 70 y tanto % de conciencia. En segunda montaña, con las iniciaciones de oro, la persona llega al 99% de conciencia. Y a pesar de que le falta un 1, un solo puntico porcentual, tiene que hacer la tercera montaña, porque ese 1% es el que permite que te encuentres con el Padre que está en los cielos. De modo que es un trabajo más grande que todos los demás. Y aunque solo sea un puntico el que te falta, ahí te falta toda una montaña de trabajo, una de las 3 etapas. Entonces, fíjense que no es una etapa tan final, apenas la persona va en 2/3 del trabajo.
Apenas va en el 66% del trabajo, todavía le falta el 33% restante. Entonces, esa persona que tiene el 99% de conciencia, si ve que su cuerpo no está apto, no es idóneo para continuar, porque de pronto ya, sobre todo en la segunda montaña, el trabajo es muy duro, puede que el cuerpo no haya terminado en las mejores condiciones, perfectamente puede dejar morir el cuerpo, pero ya no está sometido a las leyes que nos tocan a nosotros, de que si se te muere un cuerpo, tienes que pasar por el reset espiritual, o sea, todo lo que haya logrado espiritualmente se resetea. Tienes que volver a iniciar desde el inicio, desde el principio, como nos pasó a todos, y tienes un reset de memoria. No, la persona con ese nivel de conciencia que reencarna ya perfectamente regresa con todo su nivel de conciencia y con todo su nivel de memoria. Entonces es una persona que perfectamente tú puedes decir, ahí sí puedes decir que ese niño que está ahí es un niño Cristo, porque si ya pasó por segunda montaña, ya se cristificó. No se ha unido con el Padre todavía, que es trabajo de tercera montaña, pero en segunda ya se cristificó. Entonces fíjate tú que en muchas partes del mundo se ve ese proceso. Tú te encuentras con que hay muchos lugares en donde si se llega a saber, claro que esto normalmente es algo que se maneja en secreto, pero si se llega a saber, porque no todas las condiciones culturales son las mismas en el mundo, hay veces que las religiones y las culturas admiran o incluso hasta idolatran a ciertos niños que son niños Dios que han nacido. Ejemplos. Por ejemplo, algunos de ustedes saben que aquí en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la parte norte de Colombia, para los que no son de Colombia, aquí hubo hace unos años un cambio de centro energético del planeta. El planeta es un ser grande, más grande que nosotros, pero se asemeja a nosotros en que tiene 7 centros energéticos. Nosotros tenemos 7 centros energéticos, el planeta también. Uno de esos centros energéticos estaba en el Himalaya, hacia la zona del Tíbet. Allá, eso explica por qué en el Tíbet han pasado tantas cosas maravillosas. Pero por una razón, por algo que explicaremos más adelante que no nos sacaría hoy de tema, ese centro energético se desactiva allá y se activa en Colombia, en la parte norte, en Sierra Nevada de Santa Marta. Eso hace que en los lugares donde están los centros energéticos del planeta, allí es donde normalmente te vas a encontrar que nacen las personas que reencarnan, es decir, los que ya tienen niveles muy elevados de conciencia. Aquí se hablaba en las escuelas esotéricas, era muy normal escuchar que en la Sierra Nevada había un niño Cristo que había nacido, y eso pasó también en Francia. Se sabe que nació un niño Cristo hace 20 años, hace 15, 20 años, por ahí. Se sabe que eso ha sucedido muchas veces porque son personas con un gran nivel de conciencia que regresan para en un nuevo cuerpo ya hacer tercera montaña. ¿Y cómo es la infancia de un niño que retorna con semejante nivel de conciencia? Van a ser niños que tienen la conciencia despierta y nunca se les cierra. De modo que cuando empiezan a hablar y a comportarse, ya hay comunicación con ellos. Ya son niños que tienen completamente abierta no la videncia, sino la polividencia. Son niños que están viendo el pasado, el presente y el futuro completamente. De modo que un niño de esos, fíjate que no puede nacer en cualquier hogar, porque volvería loco a la familia. Tienen que nacer en hogares donde hay padres y madres que ya tienen este conocimiento objetivo y hay que incluso lo han practicado y que incluso tienen algunos grados de iniciación, porque si no, ¿quién va a poder criar a un niño así? Estos niños no van a tener una infancia ni una adolescencia de un ser humano normal. Son niños que perfectamente a los 10, 11 años, como le pasó al Maestro Jesús, a los 11 años ya recupera completamente su estado de conciencia del aquí y del ahora, y a los 11 años, siendo un niño de 11 años, ya tiene no solo la capacidad de entendimiento de un adulto, el raciocinio de un adulto, sino la experiencia de un alma que ha encarnado muchísimas veces y todas esas experiencias de atrás las tiene presentes. De modo que es una persona con un nivel de sabiduría gigantesco en el cuerpo de un niño. Ese fenómeno
se presenta muy a menudo. Por eso, cuando ustedes leen libros en los que se habla, pues me refiero a libros con un componente esotérico en los que te encuentras la biografía de grandes seres, tú te vas a encontrar con que, por ejemplo, Krishna se dice, y de Buda también se dice, que no tuvieron un crecimiento normal, sino un crecimiento extraño, donde en pocos años ya llegaban a ser adultos cuando apenas tenían 8 años, 9 años, 13 años, ya tenían un cuerpo de hombres de 25 años. Eso, para cualquiera que venga y lea eso, va a sonar increíblemente extraño, pero ya entendemos por qué. Tu alma súper desarrollada tiene la capacidad de controlar la materia. Ya la materia no va a seguir las leyes que sigue la de nosotros. Nuestra materia está sujeta a un alma dormida, nuestra materia está dormida. La materia de un ser más avanzado está despierta, por lo tanto es una materia despierta. Ahora, hay otro componente muy importante aquí, y es que si tú decides practicar nacimiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las tres grandes tareas que tiene que seguir un estudiante que quiere lograr el despertar, que es el nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad? Tranquilos que eso los vamos a desglosar bien a lo largo del curso. Por ahora apenas los hemos medio nombrado. Nacimiento es crear los cuerpos superiores con ayuda, los 7 cuerpos con ayuda de una pareja con la cual realizas transmutación alquímica. Muerte es la eliminación del ego de forma consciente. Sacrificio por la humanidad es ayudar a otros a despertar e inspirarles sus corazones. Entonces, volvamos al primero. Si tú haces nacimiento con tu pareja, tú te vas a encontrar con que tú ya por obligación eliminas la programación de fornicación. Ya eso lo habíamos hablado, ¿recuerdas? Entonces, si uno ya no está en proceso ya no está practicando infrasexo, sino está practicando suprasexo, ya toda la fuerza ya no se busca perderla, la fuerza creadora se busca es guardarla y encenderla como un fuego que va a subir por la columna vertebral y se van a empezar a hacer las creaciones superiores de los cuerpos de los otros niveles dimensionales para completar los 7 cuerpos. Pero cuando tú andas en ese trabajo, cuando tú ya estás trabajando con la energía tuya a un nivel superior y constructor y creador, tú te vas a encontrar con que ya tu videncia empieza a abrirse con cada una de las iniciaciones, hasta que llega un momento en que ya estás hablando tú a tú, cara a cara con tu ser interno, con tu madre divina, padre divino, y también hablas cara a cara con los seres que están monitoreando el planeta y administrando el planeta. Y en una de esas puede llegar un momento en que te digan, hey, Armando, Ercilia, Ángel, Walter, Giovanni, Amaranta, necesitamos que nos hagan un favor. Claro que esto es un favor, o sea, nadie te va a obligar. Un ser necesita reencarnar. Ustedes podrían darle el cuerpo y la crianza para que reencarne. Imagínense que a uno le preguntaran una cosa de esas. ¡Wow! Cada uno. Imagínate que te están pidiendo básicamente que si puedes tener un hijo, pero ya no va a ser un hijo de la fornicación. Perdóneme que lo diga de esa manera, pero es que todos somos hijos de la fornicación, finalmente, ¿no? No, yo no es un hijo de la fornicación. Es un hijo de el proceso superior. ¿Qué significa? Que ese cuerpito, esa concepción va a suceder por un mecanismo más avanzado que el que nos tocó a nosotros. Y fíjense que aún así tenemos la posibilidad de despertar y de convertirnos en seres realizados. ¿Cómo será de maravilloso nacer en una familia en la que el cuerpo que te dan, las células que son concebidas, son logradas por un proceso superior, no por un proceso de fornicación? Maravilloso, debes recibir un cuerpo con un mayor nivel vibratorio, con un mayor nivel de solidez material, con un intercesor elemental que puede hacer mejor su trabajo. En fin, tiene unas características geniales. Y esto de recibir un cuerpo con creado por suprasexo, ya no por infrasexo, no es solo para maestras y para maestros que reencarnan. Muchas personas que tú ves allá afuera viviendo en la sociedad retornaron, aunque aún no sean maestros, retornaron en cuerpos de familias concebidos por un papá y una mamá que ya tenían este conocimiento y por lo tanto esos cuerpos vienen con una calidad superior. Si toda la gente que nace en el planeta, aquí somos
8.000 millones, aunque por ahí estaba leyendo ayer una investigación científica que dice que somos 10.000. Si todos los miles de millones de personas del planeta, de un planeta cualquiera, imagínate cualquier planeta del universo, si en un planeta 10.000 millones de personas, en vez de nacer en cuerpos fabricados por infrasexo, nacen en cuerpos fabricados por suprasexo, tú te vas a encontrar con que la calidad, sensibilidad y conciencia de esas personas, de esa sociedad, de esa humanidad, no es la misma que en un planeta donde todos nacieron por fornicación. Es diferente. Bueno, interesante, ¿no? Detalles que empiezan a mirar. De modo que quienes aquí algún día vayan a tener familia, algún día vayan a tener hijos, no necesariamente se trata de tener hijos maestros, no, no es eso. Vamos a tener hijos normales. Puede que algunos de ustedes quieran tener hijos. ¿Qué tal si en vez de tener hijos fruto, darles un cuerpo fruto del infrasexo, lo hicieran con suprasexo? Oh, qué rico tener un hijo que tuvo un cuerpo que trabajé mejor. Me esforcé en darle un mejor cuerpo. Maravilloso, ¿no? Bueno, continuemos. Voy a cambiar de tema porque en este momento ya vamos a pasar entonces a la segunda ley que vamos a estudiar. Entonces ya quedó clara la primera ley, la ley del retorno. Se cumple para los animales, se cumple para los humanos, se cumple para los planetas, se cumple para los soles. Todos tenemos que retornar y máximo se nos deja retornar 108 veces. No importa si eres un humano, no importa si eres un planeta, solo puedes retornar 108 veces. Esa ley se cumple para todos los niveles. Bien, vamos entonces a hablar de la segunda ley que vamos a estudiar. Se llama ley de recurrencia. Hasta aquí no hay preguntas. Quedó clarísima la ley del retorno. Súper bien. Ay, se me olvidó un detalle. Qué pena con ustedes, me faltaba un detalle de la ley del retorno. Es muy importante tener claro que la ley del retorno te lleva a retornar, a nacer de nuevo en un cuerpo de tu mismo linaje. Tú naces en la misma familia. Tú puedes ser el hijo de, a ver, perdón, tú puedes ser algo así como el nieto de tu abuelo. Entonces significa que muy probablemente seas tu abuelo. O puedes ser tu bisabuelo o bisabuela. Eso puede suceder. Pero hay unas excepciones. Si tú ya llevas 7 vidas retornando en la misma familia, te empiezan a alejar hacia otra familia, porque tienes que cambiar de zona geográfica. Cada 7 vidas cambiamos de región geográfica y cambiamos de familia. Y hay otra cosa que te aleja de una familia. Puede que apenas lleves 2 retornos en una familia, pero si cometiste un crimen, si cometiste, hay una lista de maldades por ahí que uno hace. Si uno, por ejemplo, cometió un cierto tipo de abuso, un asesinato, tiene que ir a nacer en esa familia allá en donde cometió ese crimen. Entonces, eso hace que se compense el karma. Fíjense que todo está muy bien monitoreado, muy bien administrado. Aquí no se escapa nada. Joana, pregunta, adelante. Buenos días, Elliot. Como tú Hola. dices que esto se cumple también para los animales, o sea, ahí me puedes explicar, por favor, cómo sería el rollo, please. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aquí viene algo que para muchos va a ser chocante. Déjenme, me tomo un sorbo de agua. Cuando se habla de los animales, lo normal es que la gente no acepta que tengan ninguna relación con los humanos, solo son compañía, pero en realidad sabemos que el proceso de ley del samsara, la rueda del samsara, incluye a los animales, es decir, son una fase de nuestras almas, pero no estamos juntos, pero no revueltos. Tú ya llegas a humano, estás en humano, no te devuelves allá, pero si completa las 108 vidas humanas, te vas a deshacer tu ego, comenzando por reino animaloide. No animal evolucionante, sino animaloide, que son los animales involucionantes. Eso ya lo vimos y lo exploraremos más a fondo más adelante. Pero para responder la pregunta de Joana, los animalitos, el gato, el perro que tú tienes, al morir, esa alma también firmó el mismo contrato que tú firmaste. Esa alma también tiene por mecánica que regresar, retornar a un nuevo cuerpo. Claro que en el caso de los animales ellos manejan múltiples cuerpos, son almas grupos, ¿no? Se muere un gatico, regresa dentro del grupo de cuerpos de ese gatico, un alma,
en el mundo animal puede tener 14 cuerpos, 15 cuerpos, 20 cuerpos, 30 cuerpos según la especie. Bueno, pero sin complicarnos la vida. Ser que se va, ser que regresa. Eso es parte de la mecánica. Ahora, ¿qué sucede en involución? Resulta, fíjense ustedes hasta dónde va la afinidad. ¿Han oído hablar de la afinidad, de la ley de atracción? Fíjense hasta dónde va a dar. Cuando a una persona se le acaban las 108 vidas y tiene que pasar al reino animaloide, no animal, sino animaloide, para empezar destrucción de ego, puede estar en un animalito. Ojo, porque ya no es la persona, ojo, no se me confundan. Ese que entra al reino animal es el alma, pero no la personalidad. Ese animal no es una persona, no es una persona. Ya está en otro estado natural. Ese animalito o ese grupo de animalitos, por, por atracción, digámoslo con la palabra que es, por apego, van a venir a estar cerca de la familia en la que vivieron por última vez. Entonces tú te puedes encontrar que si en tu casa, si en tu familia hay animalitos involucionantes como mascotas o como animales de compañía o de trabajo, si tú dominas el desdoblamiento astral y vas y hablas con el alma de ese animal y le pides que te explique de dónde viene, te puedes encontrar con una sorpresita, con que alguno de esos animales de compañía que tú tienes o de trabajo que tienes en tu granja o cercanos a ti, muchos pueden ser ya no personas, ojo, eso ya no son personas, son almas que están en fase de destrucción de ego y te puede decir esa alma, yo antes de terminar mi etapa humana, yo estaba en su familia y yo fui su primo fulano de tal o su tío fulano de tal. Eso puede pasar. No sé si eso sea agradable o desagradable, pero ustedes vinieron aquí a escuchar la verdad. Eso va a Pero pasar. eso puede ser un mascota. O sea, como cuando tú hablas de los involutivos, ¿es como un gato? Pues yo Bueno, pensé mira, que eso era evolutivo. el gatico está evolucionando. Todos los gaticos del planeta están evolucionando. Pero no sucede eso con los perros. Los perros están. Hay dos tipos de perros y al mirarlos a simple vista tú no los vas a diferenciar. Eso es un proceso que se observa cuando tengas ya abierto otras facultades, es decir, cuando tengas abierta evidencia. Tú te vas a encontrar con que hay perros evolucionantes y perros involucionantes y cualquiera de ellos puede estar como mascota, cualquiera de ellos puede estar por la calle. Suele suceder, pero no es una ley, ojo, es como una referencia leve. Puede suceder que los perros de mascota, perdón, los perros de raza, la mayoría de los perros de raza van evolucionando. La mayoría de los perros que no tienen raza, los perros corrientes, los perros criollo, los perros mezcla, normalmente van en involución, aunque no es una ley tan rígida. A veces te encuentras en los de raza algunos involucionantes. En los gatos no pasa eso. Otros animales de compañía, por ejemplo, los caballos. Ustedes saben que el caballo y el humano tienen una cercanía muy grande en la historia y hoy en día tú te encuentras que la gente cría caballos para paso, para exhibiciones o todavía los usamos para trabajo. Tú te vas a encontrar con que el caballo va evolucionando y la mula va involucionando. Y en una finca, en cualquier lugar de crianza de animales de estos, tú te puedes encontrar caballos y mulas. Y están en compañía de las personas, están cerca de las personas. Los cerdos que tanto nos gusta su saborcito porque son muy ricos, los cerdos van en involución. No existen cerdos en evolución, pero los salvajes, el jabalí y todas esas, porque hay una serie de especies allí, ellos sí van en evolución, pero ellos no están en compañía del humano, ellos son silvestres, ¿no? Salvajes. Mientras que los cerdos como tal sí están en involución y están en compañía del humano. Bueno, en fin, eso es una historia larga porque son muchos los animales que van en evolución y en involución. Tú te vas a encontrar con que la mayoría están en evolución, pero también hay unas aves en involución. Cuando miras por allá afuera a buitres, gallinazos, todos estos que están comiendo carroña, estos son animales en involución. Las aves rapaces van en evolución. Insectos, una gran cantidad, un porcentaje muy alto de los insectos están en involución, pero también hay algunos en evolución. En fin, eso hasta que no se llega al punto de haber eliminado programaciones que te activen la visión interior
o hasta que no domines el desdoblamiento astral, no vas a poder ir a mirar esas cosas bien con claridad y saber este animal qué y este animal qué. Eso lo vas a mirar tú misma cuando ya estés en práctica, en la fase Y de práctica. una última cosita ahí. Y por ejemplo, tú sabes que la gente que experimenta mucho con razas de perritos, que ahorita están sacando unas razas, pero son puro invento del hombre. Entonces, ¿eso qué viene siendo ahí? Bueno, gracias porque ahí diste con un punto muy importante. Todo lo que está manipulado tiende a irse a involución. No solo pasa con las razas manipuladas, es decir, hay algunas razas que aunque son artificiales, fueron producidas por el hombre, siguen en evolución porque digamos que fueron creadas por selección, porque cogieron entonces de los perritos que iban naciendo, mezclaron solamente, utilizaron solamente los de tal color, los de tal largo de pelo y entonces terminaron creando una subraza que se diferencia de la anterior o de las anteriores. Ok, digamos que no hubo un proceso demasiado grande de agresión contra los animales. Pueden seguir estando en evolución. Pero nos estamos encontrando hoy en día unos fenómenos, porque son verdaderos fenómenos. La gente le encanta ver ahora unos perros que son totalmente deformes, que no pueden ni respirar, son tan chatos que ya tienen dañados sus canales de respiración, que tienen varios órganos por dentro que fallan, que ni siquiera se pueden reproducir bien. Todos estos, ya ustedes saben qué razas son varias. Estos están tristemente en involución, porque se alteró su naturaleza. En el caso de los vegetales, todos los vegetales que hemos alterado, todos los alimentos que supuestamente hemos mejorado, que son transgénicos, ahí hay razas, ahí hay almas involutivas. En los animales donde ya se han hecho cosas, ya donde se mete ingeniería genética o donde ya se les cambia muy drásticamente su entorno. Por ejemplo, fíjense ustedes que se supone que no debemos comer peces de río, lago, ni aguas quietas, ni peces que tengan piel porque van en involución. Entonces uno busca comer peces de mar. Y resulta que, por ejemplo, uno de los que se permitía es el salmón, aunque tiene una etapa de su vida en agua dulce, el salmón era permitido comerlo. Pero resulta que ahora el salmón, el róbalo y muchos otros los están criando en unos lugares donde son aguas quietas y eso ya empieza a cambiar su naturaleza. Si tú te encuentras con que un animal está criado de criadero, los peces de criadero, esos ya no los puedes comer. El atún, por ejemplo, a mí me encanta el atún, me encantan las sardinas, perfecto, pero se está encontrando uno ahorita unos niveles muy altos de mercurio, se está encontrando que ya están experimentando cómo hacer que el atún se crezca en criaderos, ahí ya están empezando a producir cuerpos que aunque biológicamente se asemejan al otro, internamente su estructura está ideada para almas en involución. Entonces, vean el fenómeno tan extraño que empieza a suceder. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Con las vacas, con las reses, afortunadamente todavía podemos comer carne de res. Pueden comerla, pero hay que ver la cantidad de experimentos que se están haciendo con las mismas vacas y cómo hacen. Uno mira una vaca que está criada natural, con pastoreo natural, y una vaca a la que le ponen todas las inyecciones para que crezca rápido, esta vaca tarda 3 años en llegar a desarrollarse, mientras que la otra en un año ya está gigante, grandísima. Entonces se encuentra uno unos fenómenos de alteración que hay que tener cuidado de dónde sale la comida que te comes. Amaranta, adelante, por favor. Ya- Buenos días. Ya que tocas el tema Días. de los alimentos, hay un documental muy bueno que se llama El mundo según Monsanto, que habla sobre los transgénicos y cómo ellos han metido la soya transgénica en todo y te la meten como un alimento súper bueno, una Sí. proteína genial y es una cochinada. Y no Pero solo la soya, ese Monsanto está dañando cantidad de cosas, el maíz, y ahora oh, obligan, como ustedes saben que la logia negra tiene un componente político, la logia negra está dentro de los deportes, medios, política, etcétera. La logia negra ha hecho ahora que en la política de los países, aquí en Colombia pasa y sé que en muchos países pasa, que si tú estás cultivando la tierra, tú no tienes derecho a guardar las semillas de la cosecha anterior para generar la cosecha nueva. Te obligan a botar todas las semillas que sobren y tienes que comprar nuevas semillas a Monsanto. Oye, es una cosa mm, impresionante.
Sí, están dañando lo que es el maíz criollo y la papa ancestral. Bueno, pero volviendo al tema, quería tocar, por ejemplo, el consumo de huevos. Tú sabes, yo tuve un gallinero de gallinas criollas, que son las que ponen huevitos de colores, con Sí, cáscara sí, azul, bueno, que son preciosos. sí. Resulta y acontece que todos los huevos que te venden en el supermercado o aún los que dicen gallina de campo es una raza genéticamente modificada que se llama gallina ponedora. Ella está genéticamente modificada para comer cuido que es concentrado, ¿ya? Que no es una alimentación natural porque también está hecho a base de soya. Y si ella no come ese cuido, ella no produce huevos. No ¿Sí? sabía eso. En cambio, la gallina de campo criolla, la que todo el mundo tenía en el patio, pues todo el mundo no, el campesino que La gente tenía de en el campo. patio, que le echaban el maíz, el grano de maíz que le sobraba y todos los sobrados, esa produce huevos sin necesidad de consumir cuido. Obviamente no es tan productora, no te da un huevo diario como la ponedora, sino que ella te da un día sí, un día no, un día sí, un día no, y tiene sus ciclos donde pone los huevos y luego los quiere ir a calentar. En cambio, la ponedora no sabe nada de eso. Qué cosa, ¿no? Terrible. Y Es, ahora hay que ver gracias, Ana Amaranta. Hay que ver un detalle y es que los animales y los vegetales que están modificados no es simplemente por producción industrial, que esa es la excusa de que produzcamos más y produzcamos mejor. No, no, realmente la logia negra tiene otra intención porque ellos detrás de todo lo que se produce, pues tienen otras intenciones que es frenar y adormecer el alma humana. No lo miremos como algo abusivo y que fuimos arrojados dentro de las fauces del lobo y están abusando de nosotros y nos ponemos en papel de víctimas, que es lo que oye uno mucho por ahí, y que entonces la Matrix es una cárcel y todo esto. No, 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 no. Nosotros tenemos tanta potencia, tanto potencial espiritual, que se necesita una gran fuerza que nos duerma para que precisamente podamos cumplir el objetivo que era venir a esta escuela, impregnarnos del mal para luego, al salir del mal, saquemos la sabiduría. Ese es el objetivo. Eso no se hubiera podido lograr si nos pusieran ahí males pequeñitos. No, se necesitaban males grandes porque nuestra potencia espiritual es muy grande. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué es lo que busca la logia negra con la manipulación de alimentos, animales, vegetales y sustancias que entran en contacto con piel, con dientes? Lo que se busca es dañar el sistema glandular. Si se daña el sistema glandular, ahora está de moda el daño de esta glándula de acá, ¿no? Esta es la glándula que por excelencia se daña, pero todas las glándulas, pituitaria, hipófisis, se está dañando, todas las glándulas del cuerpo se dañan. Es para que la persona no pueda manejar su energía creadora. Si no puedes manejar tu energía creadora, no puedes crear los 7 cuerpos, no puedes hacer eliminación de programaciones, etcétera. Entonces la idea es bloquear, pero de eso se trata el juego de ajedrez. El enemigo quiere bloquear y tú con tus jugadas estratégicas, si las sabes hacer, tienes que avanzar en el tablero. Estamos en ese juego porque vinimos a un mundo en el que hay dualidad. Acuérdense que la mayoría de planetas de la galaxia no tienen dualidad. Son unos pocos los planetas que tienen dualidad y aquí, por dura que sea la vida, por absurdo que sea la maldad, por ilógico que sea lo que vemos, hay una fila gigantesca de gente pidiendo venir a estos planetas. Curioso, ¿no? Bueno, Armando, adelante. Yo no sé en qué orden iba, perdón si te doy la palabra y no era tu turno, pero adelante, yo le voy a dar el turno a todos. Hola, buenos días. Buenos días a Días. todos. Muy Una buenos pregunta. días. Los animalitos, las mascotas que llegan Armando, se fue el sonido. Armando, repíteme, duro, duro, duro. las mascotas que llegan a nuestras vidas, ¿es por recurrencia? No, 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 no. La mascota no viene por recurrencia, ahí entra a jugar otra ley que ya le había nombrado hace un rato, que es la ley de afinidad. Una mascota puede llegar, si es un alma que ya terminó
108 vidas humanas, puede llegar a ti por afinidad y permanecer unas vidas al lado tuyo porque todavía hay apegos que hacen parte del ego que está destruyendo. Pero la mascota normal, común, no está allí por recurrencia, pero sí puedes merecerla. Es decir, las mascotas llegan, muchas de ellas por merecimiento. Si tú eres una persona que tiene cierto tipo de labor hacia los animales, que has ayudado a los animales, que has colaborado, que les has dado amor, te vas a encontrar con que las mascotas que te llegan por merecimiento son mascotas que vienen a darte niveles especiales de amor y niveles especiales de ayuda a ti, a tu familia, a tus hijos. Pero no es exactamente una recurrencia, no. Ellas tienen su propio ciclo, paralelo al nuestro, pero tienen su propio ciclo y sus propias leyes. Listo. Gracias. Con gusto. Ercilia, por favor, adelante. Ercilia. Hola, Elio. Hola. Quería hacerte una pregunta. Resulta que en muchos países se comen los animalitos, ¿no? Pues eso no es un secreto, ¿no? En Que todos, lo que es en la todos los China, países. lo que es Japón, lo que es Corea, ya lo están haciendo en muchos países ya latinoamericanos, están utilizando estas prácticas de comerse los animalitos, como los perritos, Ah, como otro tipo de animalitos que uno dice, bueno, hicieran lo que nos dices, bueno, ¿qué va a pasar con un ser humano que se come un animalito cuando no, ese animal no está hecho para comerse? perfecto, listo. Se supone que los seres humanos debemos alimentarnos únicamente de animales en evolución 2 veces a la semana. Ese cuento que nos metió la logia negra de que come animal diario, porque si no comes animal todos los días te mueres. Eso no es cierto. Pruébenlo. Nadie se muere por no comer animal diario. Y comemos animal incluso varias veces al día. Incluso los mezclamos. Es todavía peor mezclar las carnes. Perdón que me salí del tema, quería dar ese tip. La idea es comer animales en evolución y cuidar de comer aquellos que se nos indicó, porque cuando uno se come los que están en evolución, que no están indicados, crea desequilibrios en el sistema porque hay animales que están haciendo labores muy importantes dentro del ecosistema. Que no es que no se puedan comer, puedes comértelos, pero entonces si comes demasiados o la gente come y caza de esos demasiado, pues va a crear un desequilibrio de ecosistema. Por eso se nos dijo cuáles comer. Pero bueno, en términos generales, para contestar tu pregunta, las personas que comen animales que no están indicados, si son evolucionantes, equilibra ecosistemas. Si son animales involucionantes, te vas a encontrar con que la persona va a tener grandes dificultades para elevar su vibración y su conciencia va a estar profundamente dormida. Y como el que más comemos es cerdo, bueno, y los peces que son de criadero o peces de río con piel, como el bagre, esos animalitos mantienen nuestra conciencia bien dormida. Es como cuando tú coges a una persona que está dormida y la despiertas. Oye, ven, despierta. Eso está haciendo nuestro ser interior. Oye, despiértate, ya es hora de levantarte. Oh, no quiero, y se voltea y sigue durmiendo. Así estamos. La conciencia más dormida que nunca. Si la persona ya recibe el conocimiento objetivo, o sea, esto que están ustedes estudiando acá, si la persona recibe el conocimiento objetivo, tiene por obligación que dejar las carnes involutivas, por obligación, porque si no, no va a lograr fijar conciencia ni en el astral, ni va a lograr empezar el proceso del despertar. Ustedes por meterse, solo por recibir este conocimiento, aunque no hayan iniciado todavía ni su juramento de seguir con esto, ni hayan iniciado prácticas, solo por recibir esto, ya tienen un llamado de atención sobre el comer animales en involución. Cuidado porque ustedes están recibiendo algo que el resto de la gente a su alrededor no recibe. Fíjense, ustedes conocen 20 personas, 30 personas, 70 personas, ninguno tiene este conocimiento, porque ahorita está muy escaso el conocimiento debido al karma planetario. Si usted recibe este conocimiento, usted está recibiendo algo que implica una responsabilidad. No utilizar bien el conocimiento, y de hecho ya nos pasó en vidas pasadas a todos. Cuando uno recibe el conocimiento y no lo utiliza bien, o incluso lo utiliza mal, recibe un karma complicado. Bien, entonces cuidado. Ya es un tirón de orejas fuerte, ya, cuidado con las carnes involutivas, cuidado con mezclarlas y cuidado con el cuento de andar tragando todo el tiempo carne como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, ¿listo? Entonces, una persona que ya está en el proceso del despertar,
sobre todo una persona que ya inició con transmutación de nacimiento, que ya inició propiamente con proceso de muerte, esa persona, si por error, por descuido o por tentación come animal en involución, se come un poquito de carne, un jamón, un cerdo, gelatina, todo esto, entonces esa persona tiene que hacer un proceso de limpieza muy fuerte del que hablaremos más adelante, donde vamos a hablar de cómo limpiar ciertas cosas del cuerpo, porque automáticamente se le detienen todos sus procesos. Si tú ya empezaste con transmutación alquímica, olvídate que no puedes volverla a hacer por el siguiente mes, por el hecho de haberte comido un pedacito de cerdo, accidental o conscientemente. Se te frenan los procesos, la energía se frena, se cristaliza y toca, vuelva y haga una serie de trabajos y disciplinas para volver a activar todo el proceso energético que ya estaba andando, que ya andaba bien y se frenó por un error por venir a comerse una cosa que no debías. A mí me toca, yo sé que uno al principio siente que pasa por grosero, pero toca decirle a los amigos, a la familia que lo invita a uno a comer, por favor, recuerda que yo no como esta carne. Yo no me pongo con explicaciones. Cuando uno se pone a explicarle a la gente qué es que esta carne sí, qué es que esta carne no, uno lo que hace es enredarle la cabeza a la gente. Cuando yo voy a comer a donde mis amigos, cuando yo voy a comer a donde familiares, yo soy vegetariano. Sí, con eso no nos enredamos la vida. Yo soy vegetariano. Ese día deme unas buenas papas chorreadas, ese día deme unos buenos frijoles bien ricos, ese día deme el platanito, deme todo, pero no me dé carne. Con eso no les enreda a uno la vida y no los pone a sufrir, porque la gente también se pone a sufrir por culpa de uno. Si voy a un restaurante, yo ya conozco qué venden en los restaurantes, yo ya sé cómo elegir mis comidas. Hay que tener mucho cuidado porque tú a veces pides una carne o compras una carne que convencido es de pavo, está en evolución, se puede comer. Estás convencido que este producto fue hecho con pollo, se puede comer, pero vas y revisas los ingredientes y tiene componentes de cerdo. Hay salchichas de pollo, hay carne de pavo que le echan, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama lo que viene del cerdo que es de la sangre? Que nos pasó qué día. ¿Cómo se llama Morcilla, este componente que sacan de la sangre, que no es directamente la sangre? Plasma, morcilla. plasma. Tú te vas a, la morcilla tiene propiamente la sangre, ¿no? La sangre no se puede comer así sea de un animal evolutivo, para nada. Y ustedes se encuentran con que en la industria de los cárnicos, a las reses y a los pollos, toda esa sangre, eso no se va para el sifón, eso no se pierde. Esa sangre la depositan en unos toneles donde hacen unos procesos químicos para separarla en componentes básicos. La parte que contiene los glóbulos rojos, esa tiende a descomponerse, por lo tanto la separan. Pero la parte que es el líquido de la sangre, el plasma se utiliza en toda la industria. Con el plasma se hacen todos los embutidos, con el plasma se le echa a las carnes para mejorarles cierta consistencia, se usa dentro de gelatinas también, una parte, entonces cuidado, el plasma de cerdo lo utilizan en toda la industria. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bueno, creo que eso contesta tu pregunta. Espéreme porque sigue Armando. Armando hace rato está esperando hablar. Armando, ¿ibas a volver a hablar? Ya hablaste, ¿verdad? ¿Ibas a decirnos algo más? No se te oye, Ya hablé Armando. ahorita, no más. Listo. Vale, hermano. Gracias. Sigues, Joana, por favor, cuéntame. Elliot, ¿y qué pasa con la gente que ahorita, bueno, todo esto de la lista de Epstein, ya mucha gente sabe, esto yo lo sé hace muchos años y cuando lo divulgaba yo era una reloca conspiranoica, pues de los satanistas, ¿no? Que se comen el adrenocromo de los bebés y los satánicos y la gente que come carne humana. Y tú sabes que, por ejemplo, en McDonald's se ha encontrado carne humana, o sea, mucha gente ha comido carne humana y no lo sabemos, y entonces ahí que No sabía eso, pero sí sé que en general están sucediendo esos fenómenos y han sucedido siempre. Eso desde que la humanidad existe ha habido canibalismo, no nos digamos mentiras. sí, Pero sí. ahorita una cosa es el canibalismo por ignorancia, por jerarquía, porque muchas tribus atacaron a otra y se comieron a algunas personas por demostrar poder y asustar. Bueno, eso es otro componente. Pero ya el canibalismo vicioso por anhelo de poder, wow,
Allí ya estamos hablando de personas que caen en unos karmas, pero yo no entiendo más adelante, de verdad que eso se me escapa de mi entendimiento. Yo no sé más adelante cómo se logra que esas personas en un futuro lejano, cuando algún día tomen conciencia y quieran lograr su despertar, no sé cómo se logra. Más adelante en nuestra clase, en nuestro curso, vamos a ver que todos nosotros tenemos programaciones tan pesadas con las que hemos cometido brutalidades tan grandes que ni siquiera se pueden dejar esas programaciones dentro de nosotros. No es posible. O sea, solo el hecho de dejarlas dentro de nosotros ya nos afectaría. Entonces, cogen y las sacan. Eso lo pueden hacer los seres superiores allá con todo su poder. Cogen y sacan esas programaciones. Es decir, partes de tu conciencia dormida que, aunque es tu conciencia, tienen que sacarla, no la pueden dejar en tu cuerpo, está programada con unos niveles de brutalidad terribles y los tienen que guardar en el abismo del planeta, ni siquiera se puede guardar en tus infradimensiones del cuerpo, no lo resistes, ahí hay unas, pero las más pesadas las sacan, las llevan al abismo del planeta y allá están guardadas en cualquiera de los 9 círculos dantescos del infierno. ¿Para qué las dejan allá? Porque solo allá puede resistirse esa vibración de esas partículas. Aquí dentro de nuestro cuerpo nos volverían locos. Si tuvieses una partícula de esas dentro de ti, no podrías dejar de matar, no podrías dejar de violar, no podrías dejar, serías un monstruo. Entonces te las sacan, las dejan allá. ¿Para qué? Para que algún día, en alguna de esas vidas en que tú decidas que quieres el despertar, comiences a aumentar conciencia, iniciación tras iniciación, y cuando ya tengas una conciencia grande, no del 15, no del 20, sino por allá una conciencia del 70, del 80, del 90, puedas ir al abismo, sacar una de esas partículas que te quitaron hace tiempo, coger y desprogramarla, pero desprogramarla con una técnica y con un nivel avanzado que no es el desprogramar la pereza de la mañana de levantarme de la cama, que es lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a aprender a desprogramar, pero allá ya toca utilizar unas técnicas. Por eso es que se dice que los Cristos, no solo Jesús, sino los Cristos, tras su muerte tienen que ir 3 días al infierno para luego de allí salir triunfantes. Allá es cuando van después de segunda montaña a sacar todas las partículas brutales que todos tenemos, desprogramarlas para recuperar esas partículas de conciencia que les pertenecen, porque tú no puedes realizarte cuando te falta una sola partícula de conciencia. Tú tienes que integrarte con el 100% de tus partículas de conciencia. Y si algunas están allá en los mundos infiernos, allá toca ir por ellas. Pero te digo, Johanna, el proceso de cómo coger una partícula de esas con un nivel de brutalidad tan grande y desprogramarlo para extraer de ahí, me imagino que debe salir muchísima sabiduría de ahí, pero cómo se desprograme, cómo se haga, eso me trasciende. Yo no me logro imaginar ese proceso, eso ya es para maestros. Hasta ahí te puedo contestar. Sí, pero las personas que han comido carne humana sin saberlo, ¿qué pasa? Porque como te digo, ahí qué pasaría. Y todo lo demás también estuvo muy bueno porque también quería esa información. Pero y las personas que hemos comido, porque créanme, hemos comido y no nos hemos dado cuenta. Sí, y nos pasó en esta vida y en otras. Y en algún momento seguramente lo habremos hecho. Bueno, mira, mientras tú hayas hecho esto, la verdad, Johanna, no hay diferencia en haber comido estas otras carnes que están prohibidas, como la misma del cerdo. Al final, tú te vas a encontrar, Johanna, con que la carne de cerdo era el vehículo de un alma que está en proceso de destruir ego y que alguna vez en una etapa muy anterior fue humana. Entonces, al final, en términos prácticos, no hay diferencia, excepto si tú ya estás en el proceso del despertar práctico. Si tú ya estás en proceso de creación de cuerpo, si tú ya estás en proceso de eliminación consciente de tu ego, en ese momento tienes que cuidarte tanto, que es lo que estamos hablando hoy, tienes que cuidarte tanto en lo que comes que no puedes por error, ir a comer una carne de esas. Eso ya no tendría por qué sucederte, porque ya eres una persona que tiene no solo la capacidad de entendimiento, sino que además tienes la compañía de alguien muy poderoso. Siempre la tuvimos, pero ahora tienes acceso a conversar con tu ser divino interior, y todos los que estamos en este proceso le pedimos a nuestro ser interior que nos muestre señales.
Esas señales te las deja ver en sueños, te las deja ver por boca de otras personas, donde tú te enteras de que algo no puede, algo va a suceder, sea que algo te van a poner en un plato, sea que alguna tentación va a aparecer por allí, te lo avisan con tiempo, te lo avisan. Acuérdense que las personas que están en el camino del despertar ya no están solos. Nunca lo estuvieron, pero ahora ya con conciencia no están solos, ya tienen comunicación con su ser interior. Precisamente en este curso, una de las cosas en que enfatizamos es cómo voy a comunicarme con mi ser interior y cómo voy a empezar a recibir ahora sí señales. Para eso vamos a estudiar fuertemente simbología, pero vamos con calma. Todavía no hemos llegado allá. Entonces, si eso pasó en el pasado, ya pasó, listo, tranquila. No te vas a condenar por eso. Pasó, ¿qué cosa? Pasó. Pero aquí, de aquí en adelante, sobre todo cuando empieces con la práctica de esto, ya no puede pasar. ¿Vale? Espero que eso conteste tu pregunta. Gracias. Ángel, adelante, por favor. La pregunta mía va relacionada con lo que tú hablaste ahorita. No te oigo bien, Ángel. Súbele el volumen, súbele. La pregunta mía va con relación a lo que tú estabas hablando ahorita, de que se le dañan las glándulas a las personas y no pueden manejar la energía creadora. Entonces, si una persona lo operaron de la tiroides, ¿qué pasa? Ya no puede manejar su energía creadora. Bueno, cuando las glándulas ya han llegado al punto en que se han dañado, cierra el micrófono, Ángel, por favor. Cuando las glándulas ya llegan a ese punto en que se dañaron, normalmente, esa persona normalmente no recibe el conocimiento objetivo, porque es que tampoco el universo es cruel, ¿no? El universo no es cruel. Pero hay casos en que la persona tiene daños glandulares o daños sexuales y recibe el conocimiento. Entonces, hay algo que vamos a estudiar más adelante, más a fondo, que se llama la restricción del 50. Todos ustedes están invitados a tener una expansión de conciencia del 100%, pero por karma, por metidas de pata y porque nos lo merecemos, porque el universo no lo hace por crueldad, sino porque nosotros mismos lo merecemos, a veces hay vidas en que nos ganamos la famosa restricción del 50. Una restricción del 50 consiste en que solo se te permite, con tu trabajo disciplinado y bien hecho, expandir la conciencia hasta el 50%. ¿A quiénes les pasa eso? A los que, como tú dices, Ángel, le tuvieron que quitar tiroides y tiene que vivir de ahí en adelante con fármacos, otros daños de otras glándulas. Hay personas que les tuvieron que extirpar ovarios, testículos, les dio un cáncer en los testículos, eso puede pasar. Hay personas que incluso porque decidieron militar en las filas de la homosexualidad, se hicieron la cirugía de cambio de sexo y después se arrepintieron y después de arrepentirse, sería muy extraño un caso de esos, pero puede llegar a suceder que una persona después de que se arrepiente encuentra o le dan el conocimiento objetivo. ¡Wow! Eso sería terrible, pero casi nunca pasa, pero bueno, puede pasar. Una persona entonces, cualquiera de estas, puede acceder con su trabajo muy disciplinado hasta un 50% de conciencia. Y no es cualquier número. 50% es un número grandísimo. No se va a realizar, pero puede acceder a algunos beneficios muy importantes. Por ejemplo, ahorita ya se nos viene encima el cambio planetario que ya va a suceder ahorita en 15 años. El cambio planetario va a hacer que esta raza, bueno, ya se va a involución, pero aquellas personas que ya llegaron al 50 por lo menos de conciencia o por lo menos ya recibieron su segundo entrenamiento con instructores avanzados, que eso sucede en tercera iniciación, por lo menos esas personas ya pueden acceder a que les lleven a otro planeta donde puedan continuar su proceso mientras este planeta está pasando por el cambio que va a pasar. Si tú llegas al 50% de conciencia, ya te permiten vivir en un mundo civilizado. Acuérdense que estamos viviendo en un mundo no civilizado. Si tú pasas a una conciencia a un planeta civilizado, wow, son esos planetas espectaculares donde la gente se ama verdaderamente. Con un 50% de conciencia, esto no le pasa a todos, ojo, hay que ver los merecimientos, no todos los que tienen 50% de conciencia tienen los mismos merecimientos. Hay personas a las que les es permitido, incluso menos, incluso con un 25% de conciencia, hay personas a las que les es permitido regenerar órganos del cuerpo. Eso ha pasado. Entonces puedes encontrarte con que hay personas que en el nivel astral
van y hacen la solicitud ante el Tribunal del Karma. El Tribunal del Karma mira su merecimiento, miran el peso del corazón, eso es lo que miran, y les autorizan dirigirse al hospital. ¿Cuál es el hospital? Ustedes han oído hablar de los Rosacruces. Los Rosacruces, que es una escuela esotérica aquí en el mundo que existió desde hace mucho tiempo. Los Rosacruces internamente en cuarta dimensión son los que tienen los hospitales. Hay unos hospitales que están en la atmósfera del planeta, no están sobre la Tierra, están flotantes arriba, como tantas otras ciudades flotantes, están en estado invisible. Allá te pueden llevar, te pueden hacer una cirugía porque ellos tienen una tecnología infinitamente más avanzada que la medicina de aquí del mundo y allá te pueden regenerar órganos y eso ya ha pasado. Pero depende de tu merecimiento. No es suficiente con que tú empieces a practicar lo que se te enseña aquí. Ay, ya sé hacer las 4 meditaciones, ya sé salir en astral, ya estoy haciendo el trabajo de nacimiento con mi pareja. Sí, pero ¿y el amor? Si tú no elevas tu nivel de amor a un nivel superior con todo esto que estás aprendiendo, todo esto no sirve de nada. Y si no elevas tu nivel de amor y eres capaz de amar con mayor intensidad a los que te rodean, a tu familia, a ti mismo, al mundo, al universo, entonces hasta entonces no te vas a ganar el merecimiento para que el universo te ayude a ti. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces hay mucha esperanza, pero hay restricciones y hay leyes que hemos violado y por eso nos merecemos muchas cosas. Es cuestión de entender un poco. Y para eso están estudiando este conocimiento objetivo, para entender. Dime, Ángel, ¿qué más? Lo que pasa es que la pregunta iba encaminada a que si sí podía practicar el supraceso una persona que se le quitaron los ovarios. Ya. Si el daño es en el aparato sexual y le faltan las gónadas, como son los ovarios, como son los testículos, si la persona, el hombre tiene vasectomía, si la mujer tiene ligadura, si la mujer tuvo histerectomía y se le quitó su útero, no puede tener suprasexo, no lo puede practicar. Pero si es algo sencillo, como por ejemplo una vasectomía o una ligadura de trompas, ya hoy en día ya existe la tecnología, la medicina ya puede revertir esos procesos, ya se pueden revertir. Entonces, si se logra hacer la reversión, entonces puede volver a practicar el suprasexo y en sueños codificados, es decir, en sueños con mensaje, ya el ser interno le dirá, listo, ya puedes volver a empezar. El ser interno autoriza que vuelva y empiece. Si no, solamente haría 2 de los 3 trabajos, que es muerte y sacrificio por la humanidad, que con eso ya llega al 50%. ¿Ok? El ser interno es el que le va a decir a la persona, si uno tiene dudas, si uno no sabe si puedo o no puedo practicar porque sé que tengo algunas cosas en mi cuerpo, Madre Divina, por favor, dime si puedo o no puedo. Y te va a mostrar en un sueño si puedes o no puedes. Y con lo que vas a aprender de simbología en este curso vas a entender la respuesta. ¿Ok? Eso es. Armando, tu mano sigue arriba. No sé si vas a preguntar algo más o ya no. Ay, está buena tu pregunta, Amaranta. Y de hecho llevas dos preguntas acá. Por una parte, Amaranta nos preguntó aquí en el texto. El plasma en la industria estética que le inyectan para las arrugas. Cuidado con eso, sí. Están inyectando una cantidad de cosas para diferentes fines, que si te duelen las rodillas te inyectan ozono, que si te salieron arrugas te inyectan plasma, eso te inyectan de todo. A veces es plasma humano, lo cual es terrible que a uno le metan cosas de otro cuerpo humano. Y, por ejemplo, cuando uno le hacen un trasplante de órgano, sí, te salvan la vida muchas veces, pero en realidad es un karma gigante. Que a uno le coloquen un órgano de otra persona es un karma grandísimo, tanto como ganarse una lotería. Uno diría, no, pero qué rico ganarse una lotería. ¡Wow! Es un karma gigante. No te imaginas en la que te estás metiendo. Y si a ti te van a inyectar cosas, ten cuidado, porque hasta la inyección del COVID era una estrategia, una excusa de la logia negra porque querían lograr otras cosas dentro del cuerpo. Hoy en día prácticamente todas las inyecciones traen componentes complicados. Hay que preguntarle siempre al ser interno antes de hacerte inyectar. Siempre preguntarle para que él te diga. Bueno, eso que dice Ángel, sí, está muy de moda que ahora te sacan sangre, la separan, cogen el plasma y te lo inyectan en otras partes del cuerpo. Es una forma de trabajo. Bueno,
Pregúntenle al ser interno. A mí me parece que ahí no estaría tan grave la situación, pero preguntar. Es bueno preguntar porque a veces la misma manipulación de tu propio cuerpo puede conducir a algunos karmas. Entonces, pregunta, la sangre, bien o mal, la sangre es sagrada. Toda parte de tu cuerpo es sagrada. Tú tienes que responder por la totalidad de tu cuerpo, pero hay partes más sagradas que otras y la sangre es bastante sagrada. De modo que manipular la sangre o que tú autorices que otra persona te la manipule, hay que tener cuidado. Cuando uno dona sangre, hay que tener cuidado, porque en realidad necesitamos las donaciones de sangre, sí, obvio, no voy a decir que no, pero las donaciones de sangre generan también unos karmas gigantescos y unas ligaduras karmas gigantescas. Entonces, hay que cuidarse de todo y hay que tener mucho cuidado y preguntar a todo el ser interno. Toca volverse Juanito preguntón. Pregúntele al ser interno todo antes de hacer las cosas. Autotransfusión, magnífico. Si yo puedo guardar la sangre para que me la coloquen cuando me van a hacer una cirugía, porque puedo tener una eventual pérdida de sangre, magnífico. El problema es que después, si no utilizaste esa sangre, no te la devuelven y cuando se la colocan a otra persona, generas una ligadura kármica que implica que en otra vida tengas que venir a tener una situación con esa persona complicada porque se comparten algunos karmas. Ay, Dios mío, es tan complejo esto. Amaranta, tú preguntabas por allí qué pasa si se hace la cirugía con meditación método Silva. Bueno, no solo el método Silva, sino hay muchos otros procesos en los cuales tú puedes llegar a hacer modificaciones sobre tu propio cuerpo. Y hay varias personas que están enseñando eso. Al principio lo vamos a hacer a ciegas. Cuando tú te metes con un método de esos, ok, lo estás haciendo básicamente a ciegas. Puede que tu fe llegue a ser grande, llegue a ser fuerte y puede que internamente haya una negociación de tu madre divina con los señores de la ley que autoriza que a ti te salga bien esa cirugía y tú dices, wow, lo logré, el método Silva o cualquier otro método lo logró. No fue el método, fue la negociación que se hizo con los señores del karma. Lo ideal, Amaranta y todos, es que la negociación la llegas a hacer tú, ya no sea tu madre divina, que algún día llegues a hacerlo tú, vayas tú conscientemente al tribunal del karma, cuando aprendas a desdoblarte, vas allá, acompañada de tu madre divina, vengo a hacer una negociación para esto y te expliquen bien en qué consiste la negociación, qué vas a tener que hacer a cambio de que te regenere un órgano, qué vas a tener que hacer a cambio de que te den algo que tú estás solicitando. Y si tú lo haces con conciencia, eso se va a traducir en sabiduría, pero si sucede inconscientemente, no hay sabiduría. Hay el fenómeno, hay el logro, hay el milagro, pero no hay la sabiduría. Entonces eso no te sirve para tu avance espiritual. ¿Ves? Entonces es bueno que las cosas sucedan, esos milagros sucedan con tu conciencia activa, estando tú presente. Es mejor. Pero al final, pues maravilloso si te autorizaron una cirugía de esas y puedes comenzar el trabajo. Ah, bueno, magnífico, magnífico. Bueno, listo, mis amigos, creo que hemos terminado. Entonces, gracias a todos. Nos faltó la segunda. Íbamos a estudiar 2 leyes de las 48. Hoy estudiamos retorno. Nos quedó faltando recurrencia. Nada, la vemos la siguiente clase. Pero me alegra que esta haya surgido, haya dado para que preguntaran cosas. Gracias por estar aquí. Nos vemos la Gracias, próxima. Elliot. Chao. Chao a todos. Gracias. Listo, desconectar.